Ya. Em, bueno, el día de hoy vamos a seguir con la predicación, o bueno, más que con la predicación. Bueno, ¿me escuchan bien y me ven bien? Primero que todo. Sí, Ya, gracias. Como les decía, vamos a seguir con el estudio del libro de Ezequiel, ¿ya? La semana pasada hicimos una pausa, estudiamos otro asunto, pero el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Ezequiel que estábamos realizando los días domingos. Este estudio se complementa con el estudio de Jeremías de los días jueves. ¿Ok? Así que tienen, ambos dos van como en paralelo, ¿ya? De hecho, vamos con, bueno, en Jeremías vamos en el capítulo 19 y en Ezequiel en el día, así que el día de hoy vamos a estudiar los versos 6 al 13, ¿ya? Dice así, aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí cuatro ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito y en cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban hacia los cuatro frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se le gritaba rueda. ¿Ya? Bueno, vamos a estudiar esta parte que está acá. Em, el día de hoy. Ya vamos a enfocarnos un poco también en el tema de la rueda. Eso lo vimos en los primeros capítulos del libro de Ezequiel, que cuando Ezequiel tiene la visión de la gloria del trono de Dios, el trono de Dios era algo así, parecido a esta imagen que está atrás de fondo, ¿verdad? En donde él ve los querubines, la rueda, un trono, ya hay una plataforma, así como de cristal. ¿Ok? Así que un poco vamos a analizar eso el día de hoy, ¿ya? Y también eh, lo que veníamos viendo de antes, ¿ya? Un poco en el contexto de este estudio, ¿ya? Lo primero, decir que este capítulo 10 de Ezequiel es parte de una visión que empieza como en el capítulo 8, ¿ya? Eh, ahora, el capítulo 8 más o menos aproximadamente, hasta este capítulo 10 que hemos estado, Ezequiel es llevado en el espíritu a Jerusalén. Recuerden que Ezequiel no estaba en Jerusalén, Ezequiel estaba en Babilonia, ¿ya? Pero él ahora está en Jerusalén, de hecho está así como parado en el templo de Jerusalén. Los lugares quedaban muy lejos, ya a días de distancia, ¿ok? Y él estaba ahí, ¿verdad? Y ve varias cosas que son como las visiones que Dios le muestra, ¿ya? En el capítulo 8 ve el tema de las abominaciones, ¿verdad? Son como distintos pecados que estaba cometiendo el pueblo en distintos lugares, muchas veces lugares como escondidos, etcétera. En el capítulo 9 él ve básicamente el juicio de Dios, ¿verdad? Ve unos ángeles que venían destruyendo todo y ve un hombre con un tintero, ¿ok? Que venía sellando la frente de las personas que no participaban en los actos corruptos de la ciudad, ¿ya? Bueno, ahí nos detuvimos harto rato estudiando eso y yo le indicaba que esa escritura tiene un paralelo, pero muy claro con Apocalipsis, con el sello de los justos, ¿verdad? Y que es básicamente lo mismo, ¿ya? Y también vimos este tema del hombre del tintero, que yo les decía que probablemente era Cristo antes de su ministerio, ¿verdad? Porque la diferencia es que no era un ángel, era un hombre. Se dice que era un hombre, ya no un ángel. ¿Ok? Y en el capítulo 10 vemos que la gloria de Dios, ¿ya? Básicamente Ezequiel tiene una visión en donde la gloria de Dios, esto que está acá, ¿verdad? Era lo que él vio en el capítulo 1, que era básicamente como el trono del Señor. Ya la rueda, los querubines, todo eso es como el carruaje real, una cosa así, ¿verdad? Él ve que eso se va yendo del templo, ¿ok? ¿Debido a qué? Bueno, debido a la iniquidad del pueblo, ¿verdad? Ahora,
todo esto tiene un paralelo para nosotros el día de hoy, en el sentido de que, bueno, Dios no habita ahora en templo humano, ¿cierto? La Escritura lo dice, sino que habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros de cierto punto de vista llenamos nuestro corazón o nuestro templo, figurativamente hablando, ¿verdad? Con iniquidades, muy probablemente también se va a ir de ahí, ¿ya? Porque el Señor no puede habitar en un lugar donde haya este tipo de iniquidad. Ahora el Señor vivió o soportó en realidad, más que vivió, soportó mucho tiempo los pecados del pueblo con la esperanza de que ellos se fueran a arrepentir, ¿cierto? Y estuvo ahí en el templo, como dicen los argentinos, ¿verdad? Bancándose todas las iniquidades del pueblo por mucho tiempo. Ya, pero llegó un punto en que el Señor dijo basta y de ahí ya se fue, ¿verdad? Y después de eso el juicio. Y esa característica de Dios es una característica ya del Señor, que el Señor, como dice la Escritura, es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia va a que el Señor soporta, ¿verdad? Mucho las iniquidades de las personas o de las naciones o de los pueblos, pero llega un punto en que esa paciencia se agota, ¿verdad? Y después de eso viene el juicio y cuando esa paciencia o ese punto se pasa ya no hay retorno, ¿ya? Eso pasó en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, y va a pasar al fin del mundo cuando el Señor establezca que ya se acabó todo el tiempo, ¿verdad? Así que eso es básicamente lo que se entiende, ¿ya? Como les dije, el capítulo 10 es una visión que tiene el profeta de la gloria de Dios alejándose del templo. Ahora, los versículos 6 al 13, que van a ser los que vamos a ver el día de hoy, se centran un poco en las instrucciones que Dios le da al hombre vestido de lino para que tomara fuego de entre los querubines y los parciera sobre la ciudad. Y esto simbolizaba el juicio. Ahora yo les decía que el fuego, ¿ya? Bíblicamente tiene como eh, dos interpretaciones, ¿verdad? Bueno, que son parecidas, una es para juicio y otra es para purificar, ¿ya? Por ejemplo, la escritura nos enseña que la fe uno la prueba a fuego, ¿ya? Eso es como para purificar, ¿verdad? Y también la escritura nos enseña que el mundo va a ser destruido por fuego y eso tiene una relación con el juicio. Entonces el fuego puede ser interpretado de esas dos formas. Ahora, en el contexto de estos versículos se interpreta como juicio, ¿verdad? Como el juicio de Dios sobre la ciudad, ¿cierto? Bueno, y al mismo tiempo también Ezequiel relata una descripción del querubín y de la rueda. En estos versículos nos vamos a enfocar en la rueda, en los que viene la próxima semana en los querubines, aunque eso ya lo hicimos al principio del libro. Acuérdense que yo le he repetido eso varias veces. Al principio del libro Ezequiel tiene una visión del trono celestial y estuvimos varias semanas en eso, ¿ya? Pero él ahora se enfoca un poco en la rueda, así que como que vamos a recordar esa parte, ¿ya? Eh, recuerden que una cosa súper importante. Recuerden que Ezequiel tiene una visión espiritual, ¿verdad? O sea, él ve la gloria y el trono del Señor, pero la gloria y el trono del Señor es una cosa que es espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que no está en nuestro plano, ¿ya? Que no está en nuestro plano, ¿ok? En nuestro plano, así como para ser más específico, eh, en nuestra realidad en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una realidad en la cual nosotros vemos cosas, pero todas son materiales, ¿ya? Y todos los vemos, ¿verdad? Aunque hay algunas cosas que a veces nosotros no podemos ver, que podríamos decir, por ejemplo, que pertenecen como a otro plano, ¿ya? Y sabemos que existen aunque no las vemos. Y por darle un ejemplo, por ejemplo, el odio, ¿verdad? El odio, todo lo que son los sentimientos, el amor, la paciencia, todas esas cosas nosotros no las vemos ni las palpamos, ¿ya? Pero nosotros sabemos que existen porque somos capaces de discernirla mediante nuestro sentido, de alguna forma, de nuestra experiencia, ¿ya? Entonces, ese es como un ejemplo bien básico, ¿cierto? Pero la realidad espiritual es mucho más amplia que eso. Acuérdense que la Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra potestades celestiales, ¿verdad? Que son como los ángeles caídos que habitan en el cielo, ¿ya? Entonces usted no ve esas fuerzas malignas, ¿verdad? Pero usted puede ver las consecuencias de esas fuerzas malignas
usted ve como las consecuencias, como que presencia las consecuencias de las cosas, ¿ya? Ahora, a eso me refiero con la realidad espiritual, ¿verdad? Que esa realidad espiritual no está como en el plano en el que nosotros vivimos, ¿ya? Pero tiene efectos sobre el plano en que nosotros vivimos, ¿ya? Y lo que aquí Ezequiel ve son realidades cuyo dominio está en el plano espiritual. Entonces él las trata de ver y las trata de explicar en la forma en que él más o menos puede hacerlo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Me refiero que cuando él habla de ruedas y una rueda dentro de otra rueda, ¿verdad? Él está básicamente tratando de explicar una realidad espiritual con lenguaje terrenal, lo cual quiere decir que en la realidad eso no es así como él lo explica, pero él lo trata de explicar de esa forma, ¿verdad? Es como que usted imagínese que viera un animal nuevo que nunca nadie ha visto, ¿ya? ¿Cómo lo explicaría al resto? Usted trataría de explicarlo al resto diciéndole, mira, tenía una cola parecida a la de un gato, pero no es la cola de un gato, pero es parecida a la de un gato, ¿verdad? Entonces usted trataría de explicar las cosas con ejemplos que todos conocemos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que lo que usted realmente vio tenga una cola de gato, sino que lo que usted vio tiene algo que es similar, que es parecido, que tiene un aire, ¿verdad? A algo que nosotros ya conocemos. Y eso es lo que está tratando de hacer Ezequiel en esta visión, de la misma forma que en el capítulo 1. Le explico esto para que no creamos que en efecto el trono de Dios es así exactamente como lo explica Ezequiel. No, no es exactamente como lo explica Ezequiel, sino que él trata de explicarlo de alguna forma para que nosotros lo entendamos. Quiere decir que tiene una semejanza a eso, pero no es eso, ¿ya? Así que eso es importante entender, ¿ya? Antes de entrar en la descripción de la realidad espiritual, ¿ya? Ok, bueno, espero que eso haya quedado claro, esa explicación. Vamos a ir verso por verso estudiando esto, ¿verdad? Dice el verso 6: aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, ¿verdad? Bueno, yo le había dicho anteriormente que el fuego en la Biblia se puede interpretar de dos formas, como juicio o como purificación, ¿verdad? Entonces acá el Señor ordena a este hombre vestido de lino, que fue el hombre con el tintero que selló la frente de los que no participaban en la corrupción moral de la ciudad, ¿verdad? Y, eh, y le dijo que tomara fuego de entre las ruedas, ¿verdad? Y este fuego representa el instrumento de juicio sobre Jerusalén, ¿verdad? Este fuego representa el juicio, ¿ya? En este contexto representa el juicio. Hay en otros contextos en que el fuego representa, por ejemplo, la prueba o la purificación. La prueba siempre va asociada a la purificación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no puse la escritura acá, pero hay una escritura que dice que el Señor nos prueba que nuestra fe es probada como se prueba el oro, ¿verdad? O se purifica como se purifica el oro. Y el oro se purifica con fuego. En la realidad en que nosotros vivimos, el fuego se ocupa para purificar los metales, ¿ya? En los distintos procesos metalúrgicos que puedan haber, ¿ok? Eh, y en la realidad espiritual, ¿verdad? Las cosas se purifican, o sea, se hacen mejores, ¿verdad? Con fuego. Y ese fuego generalmente va asociado a pruebas, ¿ya? Entonces, cuando usted está pasando una prueba, ¿verdad? Esa prueba es como, no es agradable, ¿verdad? Por eso se le asocia con el fuego, porque si usted por ejemplo, si usted se quema la mano, le va a doler, ¿verdad? Entonces, la prueba se asocia con el fuego, ¿ya? Y esa prueba a usted le duele, ¿verdad? De alguna forma. Ya sea física o emocional o espiritualmente, a usted le duele, ¿verdad? Pero eso se hace para purificar, ¿verdad? De la misma forma que en nuestro mundo el fuego se ocupa para purificar, ya en la realidad espiritual el fuego se ocupa en la prueba, o sea, el fuego es la prueba que te purifica, ¿ya? Esa es una interpretación, y la segunda es que netamente juicio. El fuego se ocupa como netamente como juicio para quemar y para destruir, ¿verdad? Como lo dice, por ejemplo, 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ya? Esta escritura habla sobre el fin del mundo,
esta escritura nos enseña que el fin del mundo, cuando venga el fin del mundo, todo se va a quemar, ¿ya? No va a quedar nada en el mundo, ¿ya? Hay algunas personas que dicen que después de que el Señor venga y venga el fin del mundo, nos vamos a quedar 1000 años acá. Yo no sé cómo nos vamos a quedar 1000 años si va a estar todo quemado, ¿ya? Aquí es como claro de que dice que eh, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este día, que está acá, este día, ¿ya? Es la segunda venida de Cristo, esta, que está acá, ¿ya? Es la segunda venida de Cristo, ¿ok? Y dice que en ese día los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, se van a destruir los cielos, ¿ya? Y los elementos, ¿qué son los elementos? Bueno, todo lo que está construido en este mundo, ¿ya? Esos son los elementos. La madera, el agua, eh, piensen, no sé, pues, cualquier cosa, ¿ya? Los metales, todos esos elementos van a ser desechos, ¿ya? Pero ¿con qué van a ser desechos? Con fuego, obviamente, ¿verdad? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya este fuego que está acá representa fuego de juicio. Y el fuego de juicio tiene relación con la destrucción, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de fuego que uno se puede encontrar en la escritura, ya para que ustedes sepan, ¿ok? Después dice entre las ruedas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso cuando dice que el hombre se metió entre las ruedas, ¿ya? El hombre vestido de lino se coloca entre las ruedas y esto simboliza básicamente su papel como ejecutor del juicio divino, ¿verdad? Él se coloca ahí en las ruedas como básicamente a la espera de las instrucciones que Dios le da, ¿verdad? Este hombre de lino que está acá, nosotros habíamos dicho que era Cristo, ¿verdad? Eh, Muy probablemente es Jesús, porque él hace una diferencia entre los querubines, los ángeles que destruyen la ciudad y el hombre vestido de lino. Dice hombre vestido de lino, ¿ya? No dice un ángel vestido de lino, no dice un hombre vestido de lino. Entonces, podemos llegar a entender que es Cristo, ¿verdad? Y usted me dirá, bueno, pero Cristo en ese tiempo todavía no había venido a la tierra. Sí, todavía no venía, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él no estaba ahí, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos la escritura más adelante que se nos enseña de que, por ejemplo, Abraham, cuando le salió al encuentro Melquisedec a Abraham, en una ocasión que sucedió en el Génesis, ¿verdad? Después en hebreo se nos explica que ese Melquisedec era un sumo sacerdote de Dios, ¿verdad? Y que probablemente ese Melquisedec era Cristo ya en ese tiempo. ¿Ok? Entonces Cristo estuvo, digamos, en todo este proceso, ¿verdad? Aunque su actuación no era la preponderante acá, ¿cierto? Pero estaba ya aprontándose para su entrada en escena, por así decirlo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué simbolizan las ruedas? Aquí hoy día vamos a hablar harto de las ruedas, ¿ya? Así que nosotros no tenemos que, como les dije en un principio, interpretar las ruedas de forma literal, como diciendo, hoy el trono del Señor se mueve sobre ruedas, ¿verdad? No, ya eso no es así. Todas estas cosas tienen significado, significado, ¿verdad? No quiere decir que las cosas sean exactamente, porque yo les dije que Ezequiel trata de describir las cosas, ¿verdad? Pero esos significados que Ezequiel le da no quiere decir que sean exactamente así, ¿verdad? El Señor no necesita ruedas, ¿ya? Básicamente tampoco necesita un auto o algo así, ¿verdad? Pero Él lo trata de mostrar para que nosotros podamos entenderlo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ir más allá y ver qué simbolizan las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué simbolizan las ruedas? ¿Ok? Bueno, y las ruedas representan la movilidad, ¿verdad? Cuando usted habla de rueda, habla de movimiento, ¿cierto? Estas ruedas representan la movilidad de Dios y por lo tanto la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Ya? Bueno, la omnipresencia de Dios es que Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿ok? O sea, el Señor puede estar acá y en otro país con otro hermano, en otra ciudad, en otro lugar del mundo, ¿verdad? Y eso no es como nosotros, ¿verdad? Que tenemos que estar como en un puro lugar. Podemos estar en un puro lugar, no podemos estar en varios, ¿ya? Entonces, Dios no, Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿ok? Y estas ruedas simbolizan eso, ¿ya? Específicamente, cuando, por ejemplo, en la descripción de la rueda dice una rueda dentro de otra rueda, ¿ya? Eso es algo que nosotros no logramos entender, ¿ya? Una rueda dentro de otra rueda es como raro, ¿verdad? Es como decir, oye, pero eso, como para qué sirve, ¿verdad? Em, pero esta descripción de una rueda sobre otra rueda, ¿verdad? Sugiere una compleja estructura que permite movimientos multidireccionales, ¿ya? ¿Qué quiere decir con multidireccional? ¿Ok? Pues,
¿Qué quiere decir con movimientos multidireccionales? Cuando usted tiene una rueda, ¿ya? Esa rueda se puede mover por puro lugar, ¿verdad? O se mueve hacia adelante o se mueve hacia atrás, ¿verdad? O se mueve para el lado si es que dobla, todos los que tiene autos saben. Pero usted no puede ir para atrás y para adelante al mismo tiempo, ¿cierto? O no puede ir para la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. No puede, ¿verdad? Porque la rueda es unidireccional, va a un puro sentido. Si usted quiere ir para el otro sentido, tiene que parar y darse la vuelta y ir para el otro sentido, ¿ya? Entonces, eso básicamente es unidireccional. Ahora, esta estructura de una rueda dentro de otra rueda simboliza movimientos multidireccionales. Y eso nos indica que la voluntad divina no está limitada por el espacio y el tiempo, como hoy día nosotros, ¿verdad? Estamos limitados por el espacio y el tiempo. Nosotros estamos limitados por el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir que estamos limitados por el espacio? Quiere decir que no podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Yo hoy día estoy acá donde estoy, y ustedes están allá donde están, ¿verdad? Pero no podemos estar al mismo tiempo aquí y allá, ¿cierto? Eso quiere decir que estamos limitados por el espacio y que no nos podemos mover de un lugar a otro de forma instantánea. Si yo quisiera ir para allá donde están ustedes o ustedes donde estoy yo, nos vamos a mover 4 horas en promedio, ¿verdad? Entonces eso es una limitación, es la limitación del espacio. Y la limitación del tiempo, ¿ya? Quiere decir que si yo o estoy hoy día acá, no puedo eh, bueno, que estamos limitados por el tiempo quiere decir básicamente eso, ¿verdad? Que si yo estoy invirtiendo el tiempo hoy día con ustedes acá, no puedo invertirlo con otra persona en otro lado, ¿ya? Entonces, estas ruedas que están acá y que hablan, ¿cierto? Simbolizan básicamente eso. En resumen, podríamos decir que las ruedas simbolizan la omnipresencia de Dios, ¿ya? La omnipresencia de Dios en el sentido de que Dios puede estar en todos los lugares, ¿ya? Y que también lo ve todo, que después vamos a ver el tema del ojo, ¿verdad? Entonces, y que el Señor no está limitado por lo que estamos limitados nosotros estamos limitados por espacio y por tiempo, ¿ya? Lo bueno de la tecnología, que lo que estamos ocupando ahora es tecnología, ¿verdad? Que de cierta forma ha limitado una restricción de espacio. Esta limitación de espacio como que la minora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando no existía la tecnología, si yo estaba acá y usted está allá, no había ninguna forma que nos pudiéramos comunicar. La gente se comunicaba antiguamente, antiguo, yo estoy hablando antiguamente, ¿verdad? Antes que existiera cualquier tipo de tecnología, muchos se comunicaban con palomas, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso? Que era el correo, ¿verdad? Usted mandaba una carta a un lugar y mandaba una paloma y la paloma volaba y se demoraba lo que se demoraba, ¿verdad? Que se demoraba varios días en llegar. Y entonces si yo le quería decir algo a usted, por ejemplo, imagínese que me ocurrió un accidente y le quería avisar a usted que me ocurrió un accidente para que usted viniera a verme, tenía que agarrar una paloma, mandarla para allá, ¿verdad? La paloma llegaba, que se demorara, no sé, 3 días, después usted leía la paloma y venía para acá, se demoraba mucho, ¿cierto? O podía mandar una persona a caballo, no sé, ¿ya? Eh, pero la tecnología hoy día ha permitido que esto se levante, porque si a mí me sucede algo acá, yo le mando un WhatsApp y usted al segundo lo ve, ¿verdad? Y hacemos una videoconferencia y me puede ver a mí, puede ver mi rostro, podemos conversar, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, la tecnología ha permitido que la limitación de espacio se reduzca, ¿verdad? Lo cual es genial, ¿cierto? Eh, bueno, eso es como para entender el tema de Dios, ¿verdad? Y de la rueda, ¿ya? Después el versículo 7 y 8 dice, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, ¿verdad? Bueno, acá vemos este querubín, ¿verdad? Del cual vamos a hablar más en detalle la próxima semana, pero ya hemos hablado en detalle. Que es un ser espiritual, ¿verdad? Y que lo que hace básicamente es entregarle fuego al hombre de lino, ¿ya? De cierta forma, este querubín le transfiere la ira divina eh, para que, digamos, este hombre de lino derrame o derroche este fuego por la ciudad, ¿verdad? De cierta forma, este juicio, el fuego que les dije que representaba el juicio, ¿verdad? Proviene de Dios mismo, pero es ejecutado por sus ángeles, ¿verdad? Y bueno, los ángeles en general siempre hacen este tipo de trabajo, ¿verdad? Que es ejecutar cosas, ¿ya? Ayudar en el cumplimiento de cosas, ¿verdad? Son básicamente los servidores de Dios, ¿ya? ¿Ok?
y el cumplimiento de la orden lo lleva a cabo este hombre vestido de lino, ¿cierto? Lo cual, bueno, tenemos básicamente como un coro, por así decirlo, de seres espirituales que cumplen la voluntad de Dios, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando ustedes leen, o cuando ustedes, no sé si lo oran, pero cuando usted hace la oración del Padre Nuestro, hay una parte del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Fíjense que dice, lo voy a repetir, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, eso quiere decir que en el cielo se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en el cielo básicamente el Señor dice cosas y se hacen, pero la hacen, ¿quién la hace, verdad? Probablemente la hacen los seres espirituales que están allá arriba, ¿verdad? Y que ordenan, y que el Señor ordena las cosas y ellos van y las cumplen, ¿cierto? De todas formas posibles, ¿ok? Y eso es básicamente lo que pasa en el cielo. Entonces, cuando en el Padre Nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, exactamente. Estamos pidiendo, es cierto, que nosotros, los que estamos acá en la tierra, porque acá en la tierra no hay ángeles, ¿verdad? Acá en la tierra vivimos los seres humanos, en el cielo viven los ángeles o los seres espirituales, que nosotros hagamos lo mismo que hacen los ángeles allá. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor, si nos ordena algo, nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero el problema es que acá en la tierra no se hace eso, ¿cierto? Porque cuando el Señor ordena ciertas cosas, acá en la tierra no muchas veces lo toman en cuenta, ¿ya? Eh, entonces eso es importante entender, ¿ya? Bueno, estos ángeles, o características de los ángeles son espíritus que sirven a Dios, como lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Cierto? Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Ellos están cumpliendo constantemente la orden del Señor, ¿ya? Por eso el Padre Nuestro dice que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo. O sea, en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Ya? El problema es que acá en la tierra la gente no está dispuesta a hacerla, pero la oración del Padre Nuestro pide que así sea, ¿verdad? Cumplen las órdenes de Dios, ¿verdad? Y eso es importante, que estos ángeles y estos seres espirituales cumplen las órdenes de Dios, de la misma forma que nosotros deberíamos cumplir las órdenes de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Em, bueno, y muchas veces son enviados para ayudar a los creyentes, ¿verdad? También los ángeles son enviados, ¿verdad?, para ejecutar juicios, distintos tipos de cosas, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo 9, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Como dice la escritura ahí en Hebreo 1:14, dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación, ¿ya? Eh, entonces acá tenemos ángeles haciendo tareas de ayuda, pero también tenemos ángeles en contextos de juicio. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 19:35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 hombres, a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos los cuerpos de muertos, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos a unos asirios cuando fueron a destruir al rey Ezequías, ¿verdad? Y querían destruir la ciudad y el templo de Dios y todo, ¿verdad? Y Ezequías oró al Señor y el Señor mandó a este ángel, ¿verdad? Que los mató todos, ¿verdad? Eh, Mató a todos estos guerreros, ¿verdad? Que estaban aquí, que querían destruir el templo y la ciudad, ¿cierto? eh, de Dios. Entonces, bueno, el Señor mandó este ángel y un puro ángel destruyó todo esto. Y dice que fíjese que eran 185.000, no sé si usted alcanza a mencionar ese número, pero eran muchas personas, ¿verdad? Eh, no sé, a ver, eh, por dar un ejemplo, creo que el Estadio Nacional lleno hace como 80.000 personas aproximadamente. El Estadio Nacional lleno, sí, pero lleno, 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 ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente como de dos estadios nacionales llenos ya de gente, ¿ok? Harta. Eh, Dice que cuando se levantaron por la mañana, los que quedaron, porque quedaron algunos, ¿verdad? Estaba lleno de cuerpos muertos y la escritura dice que después que pasó eso, se fueron todos, ¿verdad? Y dejaron la isla, obviamente que no hicieron nada a la ciudad porque supieron que había sido el Dios de Israel que le había hecho eso y se fueron, empaquetaron y se fueron de vuelta a Siria, ¿verdad? Evidentemente, ¿ok? Entonces tenemos ángeles acá en todos los contextos posibles, ¿verdad? Hay ángeles que vienen a ayudar. Acuérdense que los ángeles que fueron a ayudar a Lot en Sodoma y Gomorra, ¿verdad?
lo sacaron de la ciudad. Acuérdense que a esos ángeles también les querían hacer daño al hombre de la ciudad, pero ellos se defendieron, ¿verdad? O sea, tenemos ángeles en muchos contextos en la escritura, ¿verdad? Y los ángeles siempre están a servicio de Dios haciendo distintas cosas, ¿verdad? Y acá en los versículos 7 y 8 están ayudando en lo que era el juicio, ¿verdad? Pero también tenemos ángeles ayudando de forma en que ayudan a los creyentes, por ejemplo, a Pedro cuando cayó en la cárcel, Dios mandó un ángel a que lo sacara. Entonces, en todos lados de la escritura tenemos ángeles haciendo cosas, pero lo que los ángeles hacen siempre es la voluntad de Dios, ¿cierto? Después tenemos los versos 9 al 13. Dice, y miré y aquí cuatro ruedas, aquí vamos a echar de nuevo en la rueda, ¿verdad? Cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de la rueda era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. Fíjese lo que dice acá, cuando andaban, en el verso 11, hacia los cuatro frentes andaban. Esto en la realidad que nosotros vivimos no es posible, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Uno puede andar para un lado, no puede andar para cuatro lados, ¿verdad? Dice, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban. O sea, no había así como que decían, hoy nos equivocamos camino, hay que volver. No, cuando iban a un lado, para allá iban, ¿verdad? Era como de una pura dirección, hacían una cosa al mismo tiempo. Dice, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, su espalda, sus manos, su ala y las ruedas que estaban llenos de ojos alrededor de sus cuatro ruedas. A la rueda, oyéndolo yo, se le gritaba rueda, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a estudiar esta escritura que tiene que ver como con la corte celestial y las características que Ezequiel ve, que tiene algunas explicaciones espirituales. Bueno, primero la apariencia, dice que la apariencia de la rueda tenía un brillo como crisólito. Y usted estará preguntando, bueno, ¿y qué es crisólito? ¿Ya? Bueno, el crisólito es un mineral y el más común y más lindo de todo, hay uno que se llama esmeralda, que este que está acá, ¿ya? Entonces, cuando Ezequiel dice que tenían una apariencia de crisólito, probablemente se estaba refiriendo a este color. Esta es la esmeralda, ¿verdad? O sea, el color esmeralda, ya que es como un verde bien lindo, ¿ya? Entonces, esa es como la apariencia. Dice que es resplandeciente y valiosa, ¿verdad? O sea, aquí no, eso lo coloqué yo. Decía que no, el aspecto de la rueda era como de crisólito, o sea, tenían esa apariencia, ¿verdad? Así, bien, bien bonita, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, como les dije, las ruedas representan la movilidad y la omnipresencia de Dios, ¿ya? Es lo que analizamos en un principio. Eso es lo que representan básicamente las ruedas, ¿verdad? También, como les dije anteriormente, la descripción de una rueda dentro de otra rueda y lo otro que hacia los cuatro frentes andaban, ¿verdad? Eso en nuestro mundo no es posible, ¿ya? Porque uno no puede, como les dije, ir en las cuatro direcciones al mismo tiempo, ¿verdad? Estamos limitados en ese aspecto, ¿ok? Bueno, esto de una rueda sobre otra rueda nos indica que el Señor no está limitado por el espacio o el tiempo. Él puede ir en cuatro direcciones al mismo tiempo, ¿ya? Por eso se entiende que el Señor está en todos lados, porque Él puede cubrir el espacio, el plano cartesiano, por así decirlo, de nuestro mundo, norte, sur, este, oeste, lo puede cubrir porque puede andar en todos lados y en todas las direcciones al mismo tiempo. Nosotros no. Acá en la Tierra nadie puede hacer eso, ¿verdad? Nadie, ¿ok? Todos estamos limitados por el espacio. Nosotros no podemos ir en todas direcciones al mismo tiempo, pero el Señor no. Entonces, el Señor tiene esa capacidad y por eso se entiende en la Escritura que el Señor es omnipresente, ¿ya? Que Él puede estar en todos lados, ¿ok? Ahora, la presencia de numerosos ojos, fíjense que aquí dice que había ojos en el cuerpo dice en los cuerpos, las espaldas, las manos, la ala, eso en los querubines, ¿verdad? En las partes de los querubines, en el cuerpo de los querubines, en la ala de los querubines, y las ruedas también estaban llenas de ojos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso tema del ojo? En todos lados, no quiere decir que las ruedas tienen ojos, ¿verdad? Quiere decirnos que simboliza la omnisciencia divina. ¿Qué quiere decir la omnisciencia? La omnisciencia quiere decir que el Señor todo lo ve, ¿ya? Que nada se le escapa a la vista, ¿ok? De la misma forma que las ruedas andaban en todas las direcciones y él podía estar en todos lados, de esa misma forma, él cuando ve y se mueve en todas direcciones, todo lo ve, nada escapa a su vista, él puede ver todo. El Señor, acuérdese, cuando Cristo estaba en la tierra, él decía, la Escritura decía que él sabía las intenciones del corazón de las personas, ¿ya? Y cuando alguien se le acercaba a preguntarle algo,
¿Sabía Dios si lo que le estaba preguntando era una pregunta sincera o era para tentarlo? De hecho, muchas veces Cristo le dijo, ¿por qué me tientan con esa pregunta, verdad? Porque él sabía las intenciones del corazón. Eso quiere decir que el Señor ve más allá de lo evidente, ¿verdad? Por así decirlo, ¿cierto? Acuérdense eh, cuando el Señor mandó a Samuel, ¿verdad? A buscar al rey, ¿cierto? Y dentro de eso estaba David, ¿verdad? Pero David era el más pequeño y era el, digamos, el que tenía menos brillo de todos los hermanos. Pero el Señor le dijo a Samuel, oye, pero no mires su apariencia, ni lo que está delante de su ojo, delante de tu ojo, porque yo no veo lo que ven los hombres, sino que yo veo el corazón. Bueno, nosotros no podemos ver el corazón, ¿cierto? Cuando me refiero al corazón no me refiero al músculo, me refiero a las intenciones de las personas. Cuando usted conoce a una persona, no puede ver las intenciones que esa persona tiene, ¿cierto? Bueno, pero el Señor sí puede, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con el tema de los ojos en toda la rueda, que el Señor lo puede ver todo. Y cuando digo todo, no me refiero solamente a lo físico, sino que me refiero a las emociones, a las intenciones, ¿verdad? A ese tipo de cosas que para nosotros son, eh, que de hecho nosotros no podemos verlas, ¿verdad? Pero el Señor sí puede, ¿ok? De hecho, la Escritura dice en Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y, y es a Él a quien rendimos cuenta, ¿verdad? Fíjese, fíjese, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, ¿verdad? Eh, en el sentido de que tú no te puedes cubrir de Dios, no puedes esconder tus intenciones, ¿ya? Por eso es, por eso es como bastante insensato, ¿verdad? Eh, tratar de aparentar algo delante de Dios. No tiene sentido hacerlo, ¿cierto? Porque el Señor lo va a ver y lo va a notar. No podemos engañar al Señor, ¿verdad? No lo podemos hacer. Por más que no podemos engañar a las personas, ¿verdad? Que están alrededor de nosotros. Podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar, no sé, po, al predicador, podemos engañar al que sea que esté al lado de nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido tratar de engañar a Dios sabiendo que el Señor siempre va a entender y saber cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Por eso que lo mejor que podemos hacer es ser sinceros con Dios, ¿verdad? Así que, así sea algo malo o bueno, lo mejor es ser sincero, ¿verdad? Porque de todas formas el Señor va a saber. Así que ese es un consejo, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Bueno, volviendo a la misma sección, ¿ya? Yo les dije que esta visión puede parecer extraña para nosotros el día de hoy, ¿cierto? Porque vemos una rueda con ojo y eso es como, ¿qué es eso, verdad? Acá no existe nada como eso, ¿verdad? Pero les decía en un principio que hay que recordar que se trata de una visión espiritual, ¿cierto? En donde Ezequiel intenta describir realidades espirituales mediante elementos naturales, ¿verdad? No tiene que ser interpretado de forma literal, ¿ya? Tiene que ser interpretado de forma espiritual, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso, así como de forma espiritual? Que estas visiones que Ezequiel tuvo se tienen que interpretar, tenemos que ver el significado que hay detrás de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a Apocalipsis 4:6, dice, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Fíjese que Juan en Apocalipsis, Juan es otro varón que tuvo una visión de las cosas espirituales, ¿verdad? También describe, aquí no dice querubines, Juan no dice, oye, eran querubines, no, él dice que eran seres vivientes, ¿verdad? Y bueno, un ser, usted se preguntará, ¿qué es un ser viviente? Algo que se mueve, ¿verdad? Que usted sabe que está vivo, pero, pero no es un hombre, ¿verdad? Entonces, si usted viera algo que está vivo, que se mueve, usted diría, oye, eso es algo raro que tiene vida, pero yo sé que tiene vida o que se mueve y hace cosas, ¿verdad? Entonces Juan lo describe como seres vivientes, ¿cierto? Y dice que cada uno de ellos estaba cubierto de ojos por delante y por detrás, o sea que tenía ojos por delante, por detrás, por todos lados, ¿verdad? Bueno, ¿de qué nos sirve a nosotros eso hoy día? Bueno, nos sirve para entender que Dios puede verlo todo, ¿verdad? Y que nada se escapa a la presencia y a la vista del Señor. Como dice la Escritura, todas las cosas en la creación están desnudas delante de Él, ¿verdad? O sea que puede ver todo, ¿ok? Entonces, eso nos sirve para entender un poco el carácter del Señor
y cómo nosotros tenemos que ser y actuar delante de Él. Por eso lo importante para nosotros hoy día es entender esto y entender que tenemos que ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Sinceros con el Señor significa no actuar delante del Señor o tratar de hacer algo que en realidad sabemos que no es así, ¿verdad? Si tenemos un problema o tenemos una actitud que es la actitud incorrecta delante del Señor, lo mejor es decirlo, ¿verdad? Lo mejor es decirlo, decir, Señor, sabes que esto pasa y ayúdame para poder superarlo, no sé, ¿verdad? Pero eso es lo mejor antes de estar actuando y escondiendo cosas, ¿verdad? Que no tienen sentido, ¿cierto? Bueno, y finalmente dice a las ruedas, ¿verdad? Aquí sale con signo de interrogación, ¿verdad? A la rueda, oyéndolo yo, se le gritaba, no se le hablaba, se le gritaba, ¿verdad? Rueda. Eso quiere decir que gritaban, rueda, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Eso nos ayuda a entender que Dios se mueve de una forma no sutil, sino que de una forma poderosa, ¿verdad? Reflejando la naturaleza activa y enérgica de la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios no es algo que sea así como calladito, ¿verdad? Que sea así como sutil. No, la presencia de Dios es algo que es potente, ¿verdad? Como sonido de muchas aguas, ¿verdad? Como que con ruido, con poder, con presencia. Por eso que cuando acá se le gritaba, cuando los seres vivientes se movían, gritaban, ¿ya? Digamos, con una voz así, no como usted, o sea, como usted, como las personas gritan cuando ven, así como, que gritan así cuando ven a alguien a un actor bueno, a un concierto y gritan cuando sale el artista, ¿verdad? No, no ese tipo de grito, sino que un grito un grito así como militar, entiéndase, ¿verdad? ¿Ok? Eh, entonces, ese sugiere un movimiento poderoso y dinámico, ¿cierto? Y refleja la naturaleza activa y enérgica de la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios cuando se mueve, se escucha así fuerte, ¿verdad? Un ejemplo de eso lo tenemos acá en Hechos 2 capítulo 1 al 4, o sea, de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, que es la llegada del Espíritu Santo, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, ¿verdad? Este viento recio que soplaba no es un viento así como suavecito, no era una brisa, ¿verdad? No era un viento recio. Un viento recio, para que entienda, es algo así como una tormenta, como la otra vez, ¿se acuerda que hace tiempo atrás, el año pasado, hubieron vientos súper fuertes que botaron cables y todo el país estuvo como en oscuras como 2 días? Ya, es un viento recio, ¿ya? Entonces, este viento recio es la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos estaban ahí, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo vino de tal forma que todos lo escucharon porque fue una cosa muy fuerte, ¿verdad? Que dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, era un viento que, no sé, po, como una tempestad, ¿verdad? Como un remolino, como un torbellino que sacudió la casa, ¿ya? Por eso ellos dijeron que fue un viento recio. Bueno, esa es la presencia de Dios, ¿verdad? Moviéndose, ¿ok? Entonces, cuando los seres espirituales, ¿verdad? Que estaban acá, dice, gritaban rueda, eso quiere decir que ellos cuando se mueven, digamos, de forma que no pasan desapercibidos. A eso me refiero, ¿verdad? Bueno, acá después dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba cada clase. Bueno, aquí este otro tema, pero básicamente el Espíritu cuando llegó a ellos les permitió poder hablar en otras lenguas que son básicamente idiomas para que ellos pudieran hablarle a las personas que estaban ahí en Jerusalén, que eran de varios lugares, no todos hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Eh, pero ese no es el punto es el viento recio, ¿verdad? Que la presencia de Dios cuando se mueve de una forma que todos nos damos cuenta, ¿verdad? O que deberíamos darnos cuenta, ¿ya? Ok, la reflexión para ir terminando, ¿ya? La primera, la santidad de Dios y su tolerancia al pecado, que era la misma, esta fue la misma lección que la última vez, ¿verdad? Básicamente, ¿esto qué significa? Esto significa que el movimiento de la gloria de Dios alejándose del templo sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la corrupción, ¿verdad? Dios no puede habitar donde reina el pecado persistente, ¿verdad? Y le puse pecado persistente porque el Señor puede tolerar el pecado por un tiempo en espera de que nos arrepintamos. Eso es la paciencia del Señor, que la Escritura dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y es paciente con ustedes. Eso quiere decir que nos tolera nuestras faltas, ¿verdad?
paciente, ¿verdad? Nos tolera la falta, nosotros a veces ofendemos y él nos tolera, dice, ya, bueno, bueno, hay que esperar, el hombre está mejorando, démosle más tiempo, pero llega un momento en que ya basta, ¿verdad? Que ya se acaba la paciencia y viene el juicio. Entonces, este es el momento acá, lamentablemente el pueblo nunca entendió las advertencias que le daban los profetas, ¿verdad? Y ellos fueron finalmente ajusticiados, ¿verdad? De cierta forma. Ahora, en este capítulo se nos muestra el movimiento de la gloria, o sea, yéndose la gloria del Señor, yéndose el Señor, ¿verdad? Bueno, el simbolismo del fuego también es importante, ¿verdad? El fuego simboliza purificación y juicio, ¿verdad? Y acá vemos cierto juicio, ¿verdad? Lo vemos en el contexto del juicio, pero fuego se puede interpretar como purificación o juicio, ¿ya? Y lo último es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, ¿verdad? El tema de la rueda sobre rueda, la descripción de los ojos, todo eso nos ayuda a entender que la voluntad divina no está limitada por el espacio y el tiempo y que nada escapa a la visión de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a entender que Dios es tanto omnisciente como omnipresente, ¿verdad? O sea, que todo lo ve, por ende todo lo sabe y omnipresente está en todos los lugares, ¿verdad? Y por último, como dice este salmo acá, que habla muy bien de la omnipresencia de Dios, el Salmo 139, versículos 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿verdad? Este salmo habla de la omnipresencia del Señor, ¿verdad? Que básicamente no nos podemos esconder de Dios. Entonces, como yo les dije en un principio, dado que no nos podemos esconder de Dios y no podemos esconder nada que hay de nosotros delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es ser sinceros, ¿verdad? Y decirle al Señor o confesarle al Señor todas nuestras cosas, yo creo que es la mejor forma, ¿verdad? Para vivir una vida justa delante de Dios, ¿ya? Eso, hermano, espero que hayan podido aprender algo el día de hoy y que haya sido de bendición. Y vamos a seguir con este estudio la próxima semana.